Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué hacemos con Dani? Y nuestra invitada del día de hoy es Olga García Pelayo. Olga es la manager, es la responsable de todo el tema de experiencia de cliente en Zurich, en España, y enfrenta unos desafíos muy interesantes porque ya todos ustedes saben que en el sector seguros, en el sector asegurador, el tema de experiencia de cliente a través del factor humano es muy importante. Y además, por experiencia que nosotros tenemos de muchos años con Zurich, pues ellos son de los líderes y donde tienen un tema estratégico en experiencia de cliente. Así que, Olga, bienvenidísima al podcast. Muchas gracias. Gracias por invitarme a hablar un poco de experiencia de cliente. Perfecto. Bueno, Olga, empecemos un poco por hablar de la estrategia en general de experiencia de cliente dentro de Zurich. Porque como te decía, mi experiencia es que para ustedes es un foco estratégico, porque hay muchas empresas en que su foco estratégico está en precio, o está en producto, o está en otras cosas, pero yo entiendo que en Zurich el tema de experiencia de cliente es realmente estratégico. Sí, básicamente lo vemos como un factor diferencial, ¿vale? Uh-huh. Y luego en Zurich trabajamos mucho desde el propósito, ¿no? Creo que como compañías tenemos también el deber, ¿no? de estar al lado de los ciudadanos, ¿no? Y de cuidar pues muy bien toda la parte de servicio y de experiencia que desde las compañías tenemos la responsabilidad de ofrecer, ¿no? Y en especial en un sector como el nuestro, que es seguros, en el cual, ¿no? El acompañamiento en momentos clave es fundamental. Totalmente, y me encanta que lo toques porque no es lo más común. Nosotros en Star Service vemos que nuestro propósito al ayudar a mejorar el servicio es un mundo mejor, porque realmente si todo el mundo hiciera un servicio extraordinario y todos damos servicio, pues imagínate cómo sería el mundo, y me encanta que eso sea el fondo de lo que me estás compartiendo, está increíble. Bueno, entonces, Zurich, o Zurich, ¿cómo le decimos aquí en España? Zurich. Bueno, ambas dos están bien. Venga, entonces, Zurich acompaña a la gente, es verdad, en momentos muy difíciles. Y eso me parece a mí que hay un doble reto y quisiera que habláramos de estos dos retos. Uno es que el problema de contratar los seguros está en que realmente cuando tú compras el seguro, la experiencia es la experiencia de compra únicamente, pero la experiencia completa del cliente realmente se da cuando no quieres usarlo. Y entonces ya lo has comprado y ya cómo haces para estar atrás. Entonces yo creo que ahí tenemos un primer desafío grande, y es cómo lograr posicionarte como líder en experiencia de cliente cuando realmente la experiencia no se da, sino puede que nunca se dé. Y lo segundo que veo es cómo haces justamente para lograr una buena experiencia cuando hay un siniestro, cuando hay algo negativo en la vida de los clientes. Entonces empecemos por el primer tema, el desafío. ¿Cómo demuestras experiencia de cliente cuando no la quieres tener? Pues es muy buena pregunta. Evidentemente el cliente, ¿no? Muchas veces está pagando por algo que es un intangible y que a lo mejor no llega a experimentar, digamos, nunca, ¿no? Porque el momento, digamos, de la verdad es cuando te ocurre algo, ¿no? Y entonces es cuando haces realmente uso de realmente el servicio por el cual estás pagando, ¿no? Pero sí que es verdad que en seguros, más y más, ¿no? Y desde nuestra compañía estamos trabajando, ¿no? Desde el campo un poco más de prevención, ¿no? De cuidado y acompañamiento, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es que no lo tengas que utilizar, ¿no? Que no tengas que hacer uso de he tenido un incidente, un siniestro y necesito que me ayudéis a resolver un problema, ¿no? Entonces, bueno, sí que trabajamos mucho, pues una parte de comunicación y asesoramiento a lo largo de la vida del cliente para, oye, pues vemos que hay una alerta meteorológica en tu zona, ten en cuenta estas medidas de prevención, ¿no? Para que, digamos, también es un valor a tangibilizar con el cliente de me preocupo por ti, ¿vale? Porque nos importan mucho los clientes, de cuidados y de advertencias para, digamos, prevenir que ocurran pues algunas desgracias que cada vez no están pasando más cosas, ¿no? Sobre todo desde el ámbito meteorológico. Totalmente. Me encanta. Entonces, lo que me estás diciendo es que lo que logran hacer es generar experiencias antes de que tenga que tener una experiencia difícil en su vida,
estás generando experiencias con la compañía. Eso me parece brutal. Bueno, es muy importante estar cerca, ¿no? No solo el momento de contratación o el momento de renovación o el momento, digamos, de tenido el siniestro. Creo que tenemos un trabajo como aseguradoras, ¿no? De estar presente en su día a día y de asesorarle en prevención o en cómo, digamos, puede minimizar los riesgos que tiene a su alrededor el cliente. me encanta, correcto, porque claro, ustedes tienen tres grandes momentos, contratación, siniestro y renovación, digamos, pero el hecho de focalizarse en los otros momentos que ustedes mismos crean me encanta. Ahora, creo yo que en el sector seguros la reputación es fundamental, porque efectivamente en mi experiencia ya como cliente, pues yo contrataba a través de mi vida un montón de seguros y de muchas empresas, pero realmente donde está mi decisión y fidelidad es cuando pasa algo. Porque me fue bien o me fue mal, ya sé que o cambio de compañía o sigo con ella, pero el momento de la verdad real es el siniestro. ¿Cómo has hecho tú y cómo hacen en Zurich para lograr que ahí, en ese momento tan difícil, realmente logremos una experiencia positiva en los clientes? Bueno, no lo hago yo, lo Bueno, hacen todo tu equipo y toda la muchísimos empresa. empleados. Claro. Digamos que desde nuestro área intentamos ayudar, ¿no? A otras áreas a, digamos, trabajar la capa interna de procesos, capacitación, ¿no? Gestión del cambio, ¿vale? Para, Ajá. digamos, construir cualquier proceso, ¿vale? Dentro de la casa, partiendo, digamos, de lo que es el journey de cliente o la experiencia que queremos entregar al cliente, ¿vale? Okay. Eh, el cómo lo hemos hecho es siempre intentando, vamos a empezar a trabajar desde fuera para adentro y no al revés, que a veces no, estamos en nuestro día a día y Uh-huh. transmitimos nuestros problemas al cliente sin darnos cuenta Ok. muchas veces, ¿no? Ajá. Entonces, el cómo lo hemos hecho o cómo estamos trabajando el mejorar la experiencia del cliente con siniestros y con otros puntos de contacto es siempre partiendo de cuál es la experiencia que queremos entregar y qué cambios tenemos que hacer dentro para conseguir proporcionar esa experiencia, medirlo e ir haciendo los ajustes poco a poco que toquen, ¿no? En la parte del siniestro también es muy importante tener una acción proactiva y muy humana, porque es un momento sensible, delicado, ¿no? Uh-huh. A veces emocionalmente complejo. Uh-huh. Y bueno, ahí hemos trabajado muchos programas desde mantener al cliente siempre informado, ¿no? El trabajar Uh-huh. la confianza es un aspecto básico, ¿no? Me Al encanta. final, eh, en tu compañía de seguros tienes que confiar, ¿no? Entonces hay que trabajar esa confianza y esa confianza se trabaja desde que el cliente contacta contigo. Hay un Uh-huh. nivel de entendimiento, de comprensión, de cercanía, ¿vale? De empatizar con nuestro cliente. Hemos hecho un programa muy intenso de trabajar la parte de empatía con empleados que están atendiendo llamadas, ¿vale? De clientes con tipologías muy diversas, algunas situaciones bastante difíciles. Y bueno, lo hemos trabajado desde la mejora también, ¿no? El bienestar del empleado, porque Ok. si nosotros mismos no estamos bien, Es es imposible. difícil, ¿no? Mm, Transmitir tranquilidad y totalmente. comprender a la otra persona. Y además de trabajar esa dimensión, pues un poco también hemos trabajado aprovechando la mejora un poco de procesos, procedimientos de cara a la atención al cliente, ¿no? Y yo creo que este es uno de los programas más estrellas que hemos llevado a cabo en el último tiempo y el feedback ha sido tanto por parte del cliente, que es algo que medimos, como por la parte de los propios empleados que reciben esta formación, excelente, ¿no? De feedback del tipo, ha transformado, ¿no? Mi día a día, incluso ya no en el Ok. trabajo, sino en mi vida personal, ¿no? Es que eso es lo más potente. Si tú logras transformar la vida personal, lo llevan al trabajo sin dudarlo. Me encanta. Y bueno, yo diría que es un poco el mantener también proactivamente informado al cliente de cualquier cambio y evolución que haya en la parte del siniestro, ¿no? Que no sea el cliente el que tenga que perseguirnos, ¿no?
sino que nosotros proactivamente te mantenemos informado, ¿no? Sí, Como cliente, ¿no? fundamental. Y Ok, no te tienes que preocupar, ¿no? El quitarte esa preocupación y el ok. mantenerte informado de los diferentes pasos que van a haber a lo largo de la vida del siniestro o del incidente que has tenido, ¿no? Eso me parece brutal porque, claro, yo siento que el imaginario que tenemos los clientes de seguros es que si pasa algo, le toca estar uno llamando a ver qué está pasando porque se olvidan de ti si no estás molestando, pero lo que tú me estás diciendo ahí lo hacen completamente distinto. Y esta figura que me muestras, donde es un trabajo integral, en donde están los procesos, la digitalización, el seguimiento y las personas, es como lo que hablábamos el otro día de la bicicleta, donde tienes que armar la bicicleta completa y que ande, y las ruedas de la bicicleta pues son las personas. Cuéntanos un poco más de este programa que acabas de compartir. Yo estoy seguro que cuando la gente te oyó decir que es un programa que ha sido exitoso, que tiene contentos, que has logrado realmente empatía, pues va a haber un montón de curiosidad de saber un poco más de qué fue lo que hicieron y cómo lograron esto. Bueno, hemos trabajado, digamos, en un conjunto de acciones un poco más de mentoría, ¿vale? Con, digamos, un conjunto de acciones tácticas y de acompañamiento que sean como lluvia fina, ¿no? Ok, Uno no cambia de un día para otro, ¿no? claro, Uno claro. cambia a lo largo de un proceso, ¿no? Y es, digamos, como dice Iván, nuestro compañero, la gota malaya, que va Ok. calando poco a poco, ¿no? Entonces, digamos que en este programa empezamos diseñando, no queríamos hacer el típico programa eh, que digamos que la gente pasa por el programa, pero el programa no pasa por ellos, ¿vale? Sí, Sino que no fuera un check, sino fuera algo realmente disruptivo, distinto, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos dando muchas vueltas de cómo lo podríamos hacer, con la complejidad a veces, ¿no?, que tiene el sacar a la gente del servicio para eso es dedicarse a súper acciones difícil. formativas. Mm, Entonces, bueno, diseñamos un programa flexible digamos, en el sentido de tener un mentor, digamos, con una comunicación asíncrona en el cual yo me grabo, te hago unas preguntas, te hago hacer una serie de ejercicios, tú los haces, te grabas, respondo, ¿no? Y ok, esto que al principio puede sonar un poco frío, difícil ajá, en ocasiones, ¿no? Porque, yo me da mucha vergüenza grabarme, ok, esto no claro, lo veo, ¿no? ajá, Bueno, hemos visto que sí que al principio, ¿no? Pues esto de grabarse era un poco barrera, pero sin embargo, a lo largo del tiempo hemos conseguido generar esa confianza porque al final nos lo hace un tercero, nosotros no tenemos acceso a nada ni nada, o sea, es totalmente anónimo para nosotros, no sabemos exactamente lo que trabaja cada uno, muy personalizado, cada uno de acuerdo a sus necesidades, ¿vale? ok. Y Y los mentores son, ¿y quiénes son los mentores? Son personas de Zurich que están mentorizando a las sí, demás. son profesionales de Aditio, de otra compañía que nos ha dado soporte en este programa, que se dedican a hacer este proceso de Ah, vale, mentoría vale, y de vale. coaching, ¿vale? Entonces, en algunas ocasiones, pues hemos tenido sesiones presenciales, especialmente con supervisores, que también es muy importante trabajar esa línea. Pero bueno, en general el programa se hace de una forma síncrona, ¿no? Pues sesiones más globales con webinars en las que está todo el mundo participando con ejercicios bastante prácticos, interactivos, ¿no? En la que la gente también pueda trasladar un poco cómo es su día a día para, Claro, digamos, personalizar toda la parte de mentoría un poquito más acorde a las necesidades de cada persona. Y, y yo creo que además de trabajar un poco la parte de empatía, ¿no? Y de cómo trabajar esto con el cliente y a nivel personal, uno mismo, ¿no? De cómo, digamos, hacer una limpieza después de una situación difícil y resetear y ujú, volver a empezar. Hay una parte que nos hemos llevado de aprendizaje que tiene que ver también con las habilidades de comunicación, ¿no? ok, Que ha sido como un efecto secundario no esperado o no diseñado inicialmente, porque ajá. al tener que grabarse y tener que hablar, pues hemos tenido también cierta mejora, ¿no? En esas habilidades de los empleados que han participado en el programa. Claro, porque Y son los empleados los acompañado. que te están grabando y están mentorizando a otros. Claro, claro. Digamos que el coach te responde a ti en base a un poco a las necesidades que ha visto a la hora de realizar los ejercicios,
y Ya personalizado, entendí. va El personalizando empleado cada lo que uno. hace es que se graba y le da al coach, le da feedback grabado. Exacto, Ya, ok, exacto, exacto. ok. Sí, sí. Está Y, increíble. y luego, bueno, hay otra serie de acciones que, pues, que manejamos alrededor con reconocimientos de llamada con muy buena gestión de empatía, reconocimientos a la mejor llamada del mes, Ok. ¿vale? Con al mejor agente en esto. Hemos hecho ejercicios también de gamificación sobre preguntas sobre cuál es la situación correcta o qué Ajá. harías en este caso. Hemos hecho podcasts internos también. Ok. Bueno, muchas acciones dinámicas, ¿no? O incluso estamos preparando también algún evento un poco de acción de performance dentro de las oficinas. De manera que, digamos, que los primeros que han pasado por el programa, porque lo estamos haciendo paulatinamente, pues no se olviden, ¿no? Que el programa Claro. no se olvide, que no se te, no se te olvide que esto sigue vivo y lo tenemos que seguir manteniendo en el tiempo. También planteamos acciones un poco de recordatorio y en definitiva es un programa que está constantemente vivo y estamos constantemente reinventándonos o viendo qué acciones podemos hacer para, digamos, seguir dinamizando y manteniendo esto vivo en el tiempo. Me encanta porque justamente es Dani. Lo que estás logrando es transformar a Dani, que no es una cuestión fácil y que lo tienes clarísimo, que no se hace con una acción puntual, que requiere tiempo y que requiere mucha constancia y estar repitiendo. ¿Tú qué dirías que cuál es el mayor reto, Olga, a la hora de ayudarle a las personas a dejar? Porque realmente, en mi opinión, lo que está pasando es que todos tenemos en nuestra vida un sistema de creencias. Cuando yo trabajo, no sé, en un contact center o trabajo en el área comercial de una empresa como Zurich, pues llevo mis creencias de que pueden ser cualquier cosa, desde que esto es un trabajo y lo hago porque es que no me queda de otra, o el cliente puede ser que es un coñazo porque es súper quejoso y a mí me toca lidiarlo. Y realmente nuestro trabajo, el tuyo y el mío, es ayudar a que vean las cosas diferentes. ¿Tú qué dirías que cuál es el principal reto y cuál es la clave para lograr cambiar esas creencias de fondo? Bueno, es muy buena pregunta porque, o sea, no hay una receta única. Claro, Ahí está la complejidad, ¿no? A cada persona nos mueven unas cosas, ¿no? Tenemos unas motivaciones y una actitud, ¿no? Hay exacto. gente que de forma natural, ¿no? Tiene una actitud y una predisposición que le encanta ayudar a los demás y le sale de forma auténtica y genuina, ¿no? Claro, Y hay otras personas en las que esto pues no están, digamos, no está tan en su ADN y es algo exacto. que hay que trabajar más, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es que encontrar un poco lo que motiva a cada uno, cuál es su trigger, ¿no? Para que haga ese clic y cambie ese chip de por qué quiero evolucionar en esto o en esto, ¿no? Yo siempre pienso que es mucho mejor que alguien vea, entienda cuál es el cambio para hacerlo que no porque me lo piden, ¿no? Porque me lo piden no es un motivo o no es un motivo Claro, suficiente para claro, cambiar, ¿no? de acuerdo. Entonces, yo creo que hay una labor de influencia, de convencimiento, de argumentación, de comprensión de por qué hay que hacer algo, ¿no? Para mí, el tema de gestión del cambio, eh, pues bueno, está estudiado, ¿no? Al final, o hay un sentimiento de urgencia o de importancia grande, o es difícil promover el cambio porque sí. Entonces, hay que un poco fomentar cuál es la motivación de ese cambio para promoverlo, ¿no? En las personas. Y luego, en cada persona, ya te digo, yo creo que hay que encontrar cuál es un poco ese trigger o esa motivación que le va a ayudar más a empujarle a cambiar o a evolucionar en un sentido u otro, ¿no? 100% de acuerdo con lo que dices y claro, lo que es cuando te escucho, me puedo imaginar que hay personas que llegan a pensar, bueno, lo que estamos hablando es que transformar al ser humano requiere toda esta complejidad que nos está compartiendo Olga. Y entonces creen que la inteligencia artificial vino a quitarnos ese problema y que ahora con la inteligencia artificial ya vamos a resolverlo porque no tenemos que hacer todo ese gran esfuerzo que tú nos acabas de compartir. ¿Tú qué opinas de ese tema? Porque bueno, yo personalmente tengo mi visión y creo que no va a ser así. Pero ¿tú qué opinas de esta nueva, un poco moda? Más que moda, es como
esto que está trayendo la inteligencia artificial, que la gente en su cabeza se está imaginando un mundo muy distinto donde el ser humano desaparece de la experiencia del cliente. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Yo creo que el humano no va a desaparecer nunca. Nunca. O sea, creo que no puede ser reemplazado por una inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial sí que va a aportar valor, ¿no? En el sentido de gestionar, automatizar, dar soporte a las personas y que, digamos, el nivel de esfuerzo sea mucho más bajo para gestionar determinadas cosas, ¿no? Si tienes una herramienta que te ayuda a tener respuesta a determinadas preguntas así, sin tener que Rapidísimo, buscar mucho, buscar ¿no? 20 documentos, Va a claro. permitir que puedas dar una respuesta al cliente mucho más ágil, rápida, ¿no? Y sin tanto esfuerzo. O sea, no creo que en determinadas situaciones haya un reemplazo. Me parece que, bueno, existe un miedo como siempre, ¿no? Cada vez que hay una evolución, ¿no? Pues la industrialización o tal, esto va a quitar todos los trabajos. Bueno, yo creo que se quitan unos trabajos, pero surgen otros nuevos, ¿no? Entonces, creo que el enfoque con la IA es un poco igual, ¿no? Creo que 100%. habrá cosas que la IA absorberá, ¿vale? O nos facilitará. Pero bueno, yo creo que al final el rol es sofisticar, o sea, creo que nos puede ayudar mucho a sofisticar mucho temas de experiencia de cliente y a facilitar nuestro día a día. Pero bueno, creo que el humano va a tener un rol fundamental también, porque hay situaciones clave, y en especial en seguros, que creo que tener una persona al otro lado es clave. Es clave porque esa empatía real que tú necesitas conectarte en un momento difícil es imposible que una máquina te la pueda resolver. Me encanta. Perfecto. Pues Olga, muchas gracias. Última pregunta con la que cerramos con todos nuestros invitados. ¿Qué hacemos con Dani? ¿Tú qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando, que son gente que está en el mundo de experiencia de cliente, que son responsables de las estrategias de experiencia de cliente y de la gente? ¿Qué pueden, en tu opinión, cuál sería el consejo que le darías para que ellos logren a su vez influir en sus DANIs, en los DANIs que tienen a cargo para que el mundo tenga un nivel mayor de experiencia? Bueno, yo creo que dependiendo del Dani, a lo mejor le diría unas cosas u otras, pero Ok. creo que un aspecto clave es ser muy resiliente, muy paciente, Ok. ¿vale? En todo este tema de transformación, ¿no? Que a veces un poco nos puede las ganas de tangibilizar resultados, ¿no? O de transformar rápido. Y la transformación, pues rápida, pues no siempre es, ¿vale? Creo que hay un tema de paciencia y del buscar el momento idóneo para cada iniciativa, ¿vale? Creo que esto es muy importante porque a veces es como que tenemos nuestra hoja de ruta o nuestro pensamiento, pero esa hoja de ruta puede que no encaje, digamos, en el momento clave de la organización, ¿vale? Y yo creo que si tuviera que darles un consejo en transformación es que no se olviden de la capa base que son las personas, ¿no? Las personas somos las que sostenemos las compañías y sin esa base ni procesos ni tecnología van a soportar la organización y que trabajen desde fuera para adentro, ¿no? O sea, al final tenemos personas, procesos, tecnología y cliente. El cliente es básico y debemos empezar desde esa capa a definir cómo tiene que ser todo lo que sustenta la compañía, procesos, tecnología y personas. Y yo creo que la gestión del cambio y de trabajar con las personas es la clave para que luego desencadenemos toda la transformación en procesos y tecnología, porque Por ahí se es mucho empieza. más permeable y Mm. se consigue mucho más alineamiento y los resultados van a ser muchísimo mejores. Me encantó porque es que normalmente se hace al revés, se cambia la tecnología, se cambian los procesos y al final uno dice, bueno, ¿y qué hago con Dani? Me encanta que lo plantees exactamente al revés. Bueno, Olga, muchísimas gracias, estupenda entrevista y gracias por estar aquí.